quiero felicitarlos en este momento por invertir tiempo a escuchar la edificante palabra de nuestro Dios. Estás invirtiendo tiempo para tu sanidad espiritual. Estás invirtiendo tiempo para la edificación de tu alma, de tu espíritu. Seguramente el Señor va a bendecir tu vida. Estoy muy consciente que muchos de nosotros tenemos muchos compromisos que hacer en nuestro diario vivir. Pero este tiempo puede cambiar y transformar tu vida radicalmente. Así es que esperemos que podamos disfrutar la exposición de la palabra de nuestro Dios. Y hoy lo vamos a hacer nuevamente ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a concentrarnos en esta mañana a estudiar real sacerdocio. Real sacerdocio. Y lo vamos a hacer con el siguiente título: un pueblo de sacerdotes. Busquemos la bendición del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, buscamos la dirección de tu Santo Espíritu. Que esta palabra llene nuestra alma. Que esta palabra edifique nuestras vidas. Que esta palabra transforme nuestras vidas. Señor, pedimos que en este momento tu Santo Espíritu tome el control no solo de nuestra mente y nuestros corazones, sino de todo lo que está a nuestro alrededor. Que la atmósfera sea dirigido y controlado por el poder de tu Santo Espíritu. Esperamos que esta palabra pueda traer edificación para nuestras vidas. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén, Señor. Amén. Hoy en día, muchos creyentes luchan por buscar los mejores títulos en la vida cristiana. Algunos luchan por ser profetas, por ser apóstoles, por ser patriarcas o por ser conferencistas, cuando en realidad la palabra de nuestro Dios dice que todos somos iguales. Todos somos real sacerdote delante de nuestro Dios. Esto significa que todos somos iguales delante de nuestro Dios. Todos tenemos las mismas oportunidades en el reino de los cielos. Dios a todos nos abrió la misma puerta. A todos nos dio la misma bendición. Pedro usa varias expresiones para poder hacernos llegar los privilegios de nuestra nueva naturaleza. Pedro usó varios términos para que nosotros pudiéramos aceptar lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Por lo menos encontramos en este versículo de la palabra de nuestro Dios que Pedro dice que somos una familia escogida para nuestro Dios. Somos hijos de Dios. Después, Pedro dice que somos real sacerdocio, que somos sacerdotes delante de nuestro Dios. Pedro también dice que somos nación santa, pueblo adquirido por nuestro Dios. Cuando nosotros leemos este versículo de la palabra de nuestro Dios, encontramos que Dios rompió con la élite religiosa. Hoy todos podemos alcanzar los mismos privilegios de servirle a nuestro Dios. Cuando Cristo vino a la tierra había una élite donde solo algunas familias podían servir al Señor, podían entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y cuando Cristo vino, rompió con eso. Y Él abrió la puerta para todos. De esto vamos a hablar. Esto es lo que vamos a estudiar en esta hora. Y vamos a enfocarnos en el segundo término de bendición para nuestras vidas, según este versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Real sacerdocio. En este momento quiero hacerte una pregunta. ¿Puedes asimilar que delante de Dios tú eres un sacerdote? Fíjate que nos es muy fácil asimilar que Dios puede perdonarnos. Es fácil asimilar que al perdonarnos, Dios nos da la salvación y nos da la vida eterna. Es fácil asimilar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Pero cuando leemos este y otros versículos de la palabra de nuestro Dios, nos es muy difícil asimilar que soy un sacerdote delante de nuestro Dios.
Y es importante que nosotros podamos asimilarlo en nuestra vida, que podamos asimilar todo lo que Dios ha transformado en la vida de cada uno de nosotros. Creo que el problema del por qué nos cuesta tanto el poder asimilar que somos sacerdotes delante de nuestro Dios es que nos quedó los hábitos de nuestra vida antes, cuando no teníamos a Cristo. Es porque la forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestros hábitos y pensamientos quedaron atrás y nos cuesta trabajo poder hacer ese cambio en nuestra nueva mentalidad. Dios hizo un gran cambio en nuestra vida. Ese cambio está registrado ahí en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Si tienes una Biblia, por favor, abre tu Biblia en esa porción de las Escrituras y leamos lo que dice esta porción de las Escrituras. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabes que antes de recibir a Cristo, espiritualmente estábamos muertos? Y nos cuesta mucho trabajo dejar de pensar como éramos antes, muertos espiritualmente, y empezar a pensar como vivos espiritualmente. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es difícil poder abrazar todas las promesas y la nueva identidad en Cristo, porque antes seguíamos la corriente de este mundo. Para muchos creyentes les es muy difícil desprenderse de esta corriente de filosofía, de pensamiento, de hábitos, de modas, de prioridades en este mundo. Y dice este versículo de la palabra de nuestro Dios que este mundo tiene su príncipe, tiene su director, tiene su capitán, y es Satanás, y opera sobre los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la razón por la cual nos cuesta mucho trabajo abrazar nuestra nueva identidad. Este versículo de la palabra de nuestro Dios fue expresado para que nosotros nos despojemos de esa antigua naturaleza, de esa antigua forma de pensar, y adoptemos la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy tenemos que aprender a abrazar el ministerio del sacerdocio, porque es el reto y el desafío que Dios tiene para nuestras vidas. Y en este momento quiero expresar este estudio, esta predicación de la palabra de nuestro Dios, haciendo preguntas. Y la primera pregunta que quiero responder a la luz de las Escrituras es la siguiente: ¿por qué Dios hizo un pueblo de sacerdotes? ¿Por qué Dios hace sacerdotes a los redimidos? ¿Por qué el Señor en nuestra nueva identidad nos hizo sacerdotes? La respuesta es lo siguiente: Dios diseñó un reino con grandes desafíos y retos que debemos alcanzar nosotros los creyentes. Debemos vivir nuestra vida cristiana en santidad. Ahora que estamos en Cristo, debemos aprender a servirle a nuestro Dios. Ahora que recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esto es un reto, un desafío, porque estamos en un mundo que odia, en un mundo que desprecia, en un mundo que daña. Y en medio de este mundo, Dios nos pide amar a nuestro prójimo. Y este es el reto y este es el desafío que tenemos nosotros que alcanzar en nuestro diario vivir. Dios nos dejó el desafío, el reto de extender su reino, de ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos que el reino de los cielos se extienda, forzosamente tenemos que aceptar nuestra nueva identidad, que somos real sacerdocio delante de nuestro Dios. Ante los ojos de nuestro Dios, tú eres un sacerdote. Este es el propósito del cambio y la transformación de Dios para nuestra vida. Yo no sé, muchos de nosotros hemos escuchado que cuando recibimos a Cristo, Cristo cambió nuestros malos hábitos.
Nuestros pecados quedaron atrás. Y hoy tenemos una vida nueva y diferente. Nuestros matrimonios fueron fortalecidos, hubo reconciliación y hoy vivimos mejor. Nuestra vida familiar goza de una estabilidad, no solo emocional, sino de identidad. Bueno, el propósito de todos esos cambios es para que abraces el sacerdocio espiritual delante de nuestro Dios. Y esta es la razón del por qué Dios a sus redimidos, a sus hijos, a quienes Él salvó, nos hizo sacerdotes delante de nuestro Dios. Fíjate que este término, que esta función, es un grande privilegio. Yo sé que no es fácil poder aceptar que somos sacerdotes delante de nuestro Dios. Sin embargo, lo somos y tenemos que aceptarlo en nuestro diario vivir. Si nosotros deseamos que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, necesitamos aceptar nuestra nueva función delante de nuestro Dios. Segunda pregunta que quiero responder en esta hora. ¿Qué significa sacerdote? Sacerdote significa mediador o intermediario. En el Antiguo Testamento, antes que Cristo viniera, los sacerdotes estaban encargados a través de los sacrificios, de los holocaustos, de expiar el pecado del pueblo de Israel. Los sacerdotes servían como mediadores entre el pueblo y Dios. Ellos eran quienes ministraban las cosas sagradas. Ministraban la espiritualidad del pueblo de Israel. Ellos estaban encargados de cuidar la vida espiritual del pueblo judío. En el Antiguo Testamento, solo la tribu de Leví eran los privilegiados para poder servirle a nuestro Dios en el sacerdocio. De igual manera, la familia de Aarón. No cualquiera podía ser un sacerdote. No cualquiera podía aspirar a alcanzar ese puesto de servicio delante de nuestro Dios. Y nosotros encontramos a lo largo de la historia del ser humano que Dios constantemente lo ha desafiado a que tenga ese ministerio del sacerdocio en su vida. Desde que Dios creó al hombre allá en el jardín del Edén, a Adán y a Eva, hasta nuestros días, siempre ha funcionado el sacerdocio del ser humano. Fíjate que Adán y Eva estaban encargados de cuidar el jardín de Edén, las bendiciones de nuestro Dios, esa relación íntima que ellos tenían con nuestro Dios. Sin embargo, por falta de temor, por falta de entrega, ellos no fueron fieles a su sacerdocio. También vemos que cuando Dios vino a hablarles a través de Moisés y instituyó las leyes, el pacto de las leyes en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que nuestro Dios estableció sacerdotes. Esos sacerdotes se perdieron por falta de temor a nuestro Dios. Y cuando Cristo vino a recuperar ese sacerdocio perdido. Y lo entregó a su iglesia, lo entregó a nosotros los creyentes. Y el día de hoy somos los creyentes quienes debemos mantener el sacerdocio activo delante de los ojos de nuestro Dios. Así es que sacerdote significa mediador. No se nos olvide este término porque esto es una función que debe estar muy presente en la vida de cada uno de nosotros. Tercera pregunta que quiero responder en esta hora. ¿Quién puede ejercer el sacerdocio? ¿Quién delante de Dios tiene la autoridad de ser sacerdote? ¿Quién lo puede ejercer el día de hoy? Encontramos nosotros en su palabra algunos textos que crean bendición para nuestra vida y textos que nos llevan a nosotros a ver esa gran bendición de haber conocido a Jesús en nuestra vida. Quiero invitarte para que busques en tu Biblia, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y dice la palabra de nuestro Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó con nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí
Juan está alabando y glorificando el bendito nombre de nuestro Dios, porque Dios lo había salvado, lo había transformado, lo había rescatado y le daba la salvación y la vida eterna. Pero dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Fíjate que en este pasaje nos dice que por haber confiado en Cristo, por haber depositado la confianza en Cristo, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. No dice que nosotros nos hicimos, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Volvemos a la carta de Pedro, primera de Pedro. Busca tu Biblia en esa porción de las Escrituras y vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 5, la siguiente expresión. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que ellos eran piedras vivas, que habían recibido el ministerio del sacerdocio, un sacerdocio santo, y que podíamos dar sacrificios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la pregunta se empieza a responder para la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién puede ejercer el sacerdocio? Aquel que ha depositado su vida, su confianza al control de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice lo siguiente. Hebreos 10, 19, dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí se nos está respondiendo esa gran pregunta para nosotros, los que hemos confiado en Cristo. Él nos abrió el lugar santísimo para acercarnos a Dios, para servir a Dios, para amar a nuestro Dios. Encontramos nosotros que nadie tiene la fuerza por sí misma de autoconvertirse en sacerdote delante de nuestro Dios. Este es una bendición que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, Dios nos bendijo con esta nueva identidad. Nos hizo sacerdotes delante de nuestro Dios. Es importante que nosotros podamos saber que solo los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón e invitado a que tome el control de nuestra vida, podemos ejercer el sacerdocio en la vida de cada uno de nosotros. Siguiente pregunta que quiero responder en esta hora. ¿Cuál es el fundamento del sacerdocio? ¿Por qué el sacerdocio está a nuestro alcance? ¿Por qué podemos nosotros decir que en Cristo somos sacerdotes delante de nuestro Dios? El apóstol Pablo da la respuesta ahí en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 en adelante. Así es que abramos nuestras Biblias en esa porción de las Escrituras. Hebreos capítulo 10, versículo 19, 20 y 21. Si ya tienes ese versículo, voy a leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios. Recuerda, la pregunta que quiero responder es: ¿cuál es el fundamento del sacerdocio? ¿Por qué este papel tan importante está al alcance de nosotros los creyentes? Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En estos versículos, nosotros encontramos dos fundamentos que sostienen nuestro sacerdocio. El primer fundamento es que está a nuestro alcance por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el escritor de Hebreos que tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Podemos llegar ante nuestro Dios personalmente como sacerdotes?
porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿A qué se refiere cuando dice a través del velo? Es que la Biblia nos cuenta que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de nuestro Dios que el velo que estaba en el templo, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, fue rasgado en dos. Y por primera vez se pudo ver lo que había en el lugar santísimo. Y hoy podemos nosotros llegar ante el trono de la gracia, al lugar santísimo. Y esto es por la muerte, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo pone a nuestro alcance el sacerdocio. Segundo fundamento del por qué Dios nos hizo sacerdotes es porque nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de nuestro Dios. Fíjate que nosotros los seres humanos hemos entendido a través de la palabra de nuestro Dios que Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro intermediario más. ¿Por qué Cristo es nuestro intermediario? Porque Él murió en la cruz del Calvario. Por esa razón, hoy en día, nosotros los seres humanos no necesitamos un sacerdote humano que interceda por nosotros. Ya tenemos nuestro intercesor y es Cristo Jesús. Y esto a Él lo convierte en nuestro sumo sacerdote porque es nuestro único intermediario. Por tal motivo que como ya no necesitamos de un sacerdote humano, Dios hizo un pueblo de sacerdotes. Última pregunta que quiero responder en esta hora. ¿Cuáles son los privilegios y las responsabilidades del sacerdocio? Pedro dijo, mas vosotros sois real sacerdocio. Ante los ojos de nuestro Dios, ustedes y yo, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos sacerdotes. Y debemos nosotros vivir según los designios y la voluntad de nuestro Dios. Dios desea que nosotros realmente activemos esta función en la vida de cada uno de nosotros. Ser sacerdote es tanto una gran oportunidad en nuestra vida, como también es una gran responsabilidad que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. Quiero en este momento presentarte los privilegios juntamente con las responsabilidades. Ser sacerdote de nuestro Dios es que tenemos nosotros el privilegio de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Así lo presenta el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Somos sacerdotes delante de nuestro Dios porque podemos acercarnos delante de nuestro Dios por nosotros mismos. No necesitamos un ser humano que interceda por nosotros. Cristo ya hizo ese sacrificio para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios. Tenemos esta gran bendición y privilegio de acercarnos a nuestro Dios personalmente. Este privilegio va acompañado con la gran bendición de que al acercarnos a Dios personalmente podemos conocer a Dios. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición poder conocer a este Dios de paz, a este Dios de amor, a este Dios de bendición! Si yo puedo acercarme al Señor por mí mismo, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es porque también debo de aprender a cuidarme en la vida espiritual. Si soy sacerdote delante de nuestro Dios y puedo acercarme a Dios personalmente, también tengo la responsabilidad de cuidar de mi vida espiritual. Tengo la responsabilidad de administrarme a mí mismo. Me corresponde a mí levantarme cada mañana. Me corresponde a mí leer la palabra del Señor. Mi vida espiritual no depende de otras personas, no depende de los demás, no depende de mi familia. Depende de mí delante del Señor porque tengo el ministerio del sacerdocio. Eso significa que puedo acercarme a Dios
personalmente. Otro gran privilegio que nosotros tenemos es servir y adorar a Dios. Este es un privilegio que tenemos delante de nuestro Dios. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está diciendo que podemos presentar a Dios sacrificios espirituales a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos servir a nuestro Dios, que está a nuestro alcance poder hacerlo. De que si ves a personas servir a Dios, predicar su palabra, desarrollar un ministerio, tener algunos dones que están sirviéndole al Señor, es porque también está a tu alcance poder servir potencialmente a nuestro Dios. Este es un privilegio y también una responsabilidad que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. Tercera responsabilidad que tenemos nosotros como sacerdotes delante de nuestro Dios es porque nosotros podemos interceder por la humanidad delante de nuestro Dios. Nosotros podemos interceder por esta humanidad y presentarlos a nuestro Dios. Como sacerdotes tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio de nuestro Dios a las demás personas. Por eso dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este pasaje de la palabra de nuestro Dios dice que una responsabilidad que tenemos es que nosotros debemos presentar, debemos llevar a esta humanidad al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una responsabilidad que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. Yo no sé si en alguna ocasión te has puesto a pensar cuál es la necesidad más grande que tiene la humanidad. ¿Qué necesita esta humanidad? ¿Cuál es su mayor necesidad? Y pueden venir muchos pensamientos a nuestra mente, a nuestra imaginación, porque el ser humano tiene muchas necesidades, pero la necesidad más grande es acercarse a Dios. Y el día en que se acerque a Dios, ese día, muchos de sus problemas van a ser resueltos. Y esta es la gran bendición que tenemos nosotros delante de nuestro Dios por haber recibido esta identidad de ser sacerdotes delante de nuestro Dios, que podemos llevar el mensaje de salvación, podemos llevar a nuestro Señor Jesucristo para que ellos se acerquen a nuestro Dios. Hoy la vida de las personas está destruida por el pecado. Y necesitamos nosotros tomar con seriedad nuestra responsabilidad y llevarles a nuestro Señor Jesucristo. Él puede cambiarlos, puede transformarlos, puede sanar sus almas, puede sanar su espíritu y pueden vivir vidas transformadas. Hay veces nos da mucha tristeza encontrar gente sufriendo, en agonía, en dolor, con problemas. Llevarles a Cristo puede resolverles todos sus problemas. Quiero concluir con el siguiente pensamiento. El sacerdote está para bendecir, nunca está para maldecir. Y esta es la gran bendición que nosotros tenemos delante de nuestro Dios, que estamos aquí en la tierra para bendecir todo lugar que pisara la planta de nuestros pies, comenzando desde nuestra familia, comenzando desde nuestro matrimonio, nuestros familiares, nuestros hijos. Ahí comienza la bendición de nosotros los que tenemos esta nueva identidad en nuestro Dios. Es tiempo, mis amados hermanos, de poder aceptar que donde vayamos estamos para bendecir. Este es el papel fundamental que tenemos delante de nuestro Dios.
Y créanlo, que solamente la presencia de nosotros como hijos de nuestro Dios, porque Cristo vive en nuestro corazón, es la bendición que mucha gente necesita. Es tiempo de levantarnos y retomar nuestro papel como sacerdotes delante de nuestro Dios. Para esto, el Señor nos transformó de enemigos del reino a sacerdotes del reino. Esta es nuestra identidad. Retomemos esta identidad y seamos de bendición para las demás personas. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por esta nueva identidad. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que hemos alcanzado por haber recibido a Jesús en nuestro corazón y porque hemos creído que esa muerte en la cruz del Calvario hace posible que nosotros podamos realizar el ministerio del sacerdocio. Hoy permítenos ser responsables y permítenos bendecir a todas las personas que nos rodeen y que en todo lugar que nosotros vayamos tu nombre sea exaltado. Permítenos bendecir a todas las personas. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.